1. La primera noche. Aquella noche, el padre Esteban no soñó, fue llamado. Se encontraba en su habitación del convento, rodeado de un silencio tan profundo que ni siquiera los muros de piedra parecían respirar. Cerró los ojos para una oración rápida, pero en el instante en que su frente tocó el crucifijo de la mesilla, algo lo arrastró. Cuando los volvió a abrir, ya no estaba allí. Ante él se extendía una capilla que no conocía, iluminada solo por velas que no temblaban. El aire olía a incienso, y a algo más, un perfume dulce, casi pecaminoso. Y entonces la vio, una figura envuelta en luz. Su rostro no podía verse, pero su voz, una mezcla de canto sagrado y susurro prohibido, le atravesó el pecho. Arrodíllate, Esteban. Incapaz de resistir, cayó de rodillas. Sus manos temblaron, no de miedo, sino de una reverencia que rozaba el éxtasis. La figura se acercó. Sus dedos, largos y blancos, rozaron su cuello como una caricia que no debía sentir. Repite después de mí, ordenó la voz, in manus lux, in carne fides. Las palabras salieron de sus labios sin que supiera su significado. En cuanto las pronunció, las velas estallaron en llamas azules. Esteban quiso apartar la vista, pero entonces sintió el roce de unos labios invisibles, apenas un soplo sobre su frente, y despertó. La campana de la iglesia no había sonado. Sin embargo, el amanecer estaba ahí, burlón, como si el tiempo hubiera sido robado. Esteban se incorporó, aturdido, y entonces lo vio, las marcas, sus rodillas, rojas y quemadas, como si hubiera pasado horas arrodillado sobre mármol ardiente. El crucifijo de su mesilla estaba manchado, no de cera, no de sangre, sino de algo que olía exactamente igual que aquel perfume de su sueño. Imposible, murmuró, persignándose, pero mientras lo decía, una voz suave, casi burlona, le susurró detrás. No fue un sueño, Esteban. Esta noche, volverás a arrodillarte. Las campanas de la iglesia permanecieron mudas. Sin embargo, el eco de esas palabras no, y aunque intentó convencerse de que era solo cansancio, en el fondo, deseaba volver a dormir, porque lo que sintió, en ese instante entre la fe y el pecado, no se parecía a nada en la tierra, y en el rincón de su celda, donde ninguna vela debía estar encendida, una pequeña llama azul parpadeó sola. 2. La voz que besaba su fe. El padre Esteban no durmió esa noche, o al menos, eso creyó, porque cuando sus párpados finalmente cedieron al cansancio, no encontró descanso, encontró la voz. Te lo advertí, susurró, tan cerca de su oído que sintió el calor de un aliento que no existía. Arrodíllate. Esteban despertó sobresaltado, el corazón golpeando como un tambor de guerra. Su celda estaba vacía, pero el eco de esa orden aún vibraba en el aire. Se frotó el rostro, tratando de convencerse de que todo era producto de su mente, hasta que notó el olor. Ese mismo perfume dulce, prohibido, impregnaba las paredes. Cuando bajó a la iglesia, el silencio era casi insoportable. La piedra parecía observarlo. El crucifijo del altar, que tantas veces había visto inerte, tenía ahora algo distinto, un brillo húmedo en los ojos de Cristo, gotas negras, no sangre, pero tampoco agua. Esteban dio un paso atrás, horrorizado. Entonces lo escuchó otra vez. Esa voz, no huyas de mí, si lo haces, tus rodillas no olvidarán, y no lo hicieron. En ese instante, un ardor salvaje lo obligó a caer, no por fe, sino por una fuerza que no podía ver. Sus manos apretaron el mármol helado mientras su respiración se mezclaba con un deseo que no era suyo. La voz rió suavemente, como un amante satisfecho. Así, ahora repite, in carne lux, in fides culpa. Él obedeció, sin comprender, sin resistir. De repente, sintió algo frío rozar su nuca. Una caricia, casi humana. Su cuerpo se estremeció, un temblor que no era santo. Y entonces, entre sus labios temblorosos,
La voz volvió a hablar. Pronto, Esteban. Pronto dejarás de rezar solo. Él levantó la vista y la vio. Una silueta femenina, de rodillas frente al altar, con el velo cubriéndole el rostro. Sus manos estaban juntas, pero su espalda se arqueaba con un gesto que parecía más placer que penitencia. Esteban parpadeó. Un instante después, la figura había desaparecido, pero en el mármol donde ella había estado, quedaba una marca, 2 rodillas manchadas de ceniza. Esteban retrocedió, con la garganta seca. Sabía que debía huir, que aquello no era divino, pero cuando regresó a su celda, lo único que hizo fue cerrar los ojos, esperando el siguiente sueño, porque, en lo más profundo de su alma, lo odiaba, pero también lo deseaba. 3. El salmo que no existe. El padre Esteban abrió los ojos antes del amanecer, no porque quisiera, sino porque alguien susurraba su nombre. Esteban, arrodíllate. La voz no provenía de su celda. Era como si se filtrara entre los muros del convento, serpenteando hasta incrustarse en su mente. Intentó ignorarla, pero en cuanto se puso de pie, el dolor en sus rodillas lo obligó a caer. El mármol frío le arrancó un gemido ahogado, y entonces escuchó las palabras: Lux caído, fides rota, levántame. Un salmo, pero no estaba en ningún libro sagrado. Lo sabía. Esteban lo había memorizado como quien recuerda un pecado imposible de borrar, y aún así, lo repitió. Las paredes de su celda temblaron. Las velas, que él juraría haber apagado, se encendieron solas, ardiendo con una llama azul espectral, y allí, en medio de aquella luz blasfema, apareció la silueta, la mujer de rodillas, la misma del altar. Su velo cubría el rostro, pero su cuerpo se movía con una gracia inquietante, casi devocional, mientras sus manos rozaban el suelo como si buscara algo. ¿Quién eres?, preguntó Esteban con voz quebrada. Ella levantó el velo apenas un instante, y lo que vio no era un rostro, solo labios. Labios perfectos, rojos, curvados en una sonrisa que parecía una tentación hecha carne. Soy la respuesta a tu fe, dijo ella, y tu condena. Antes de que pudiera reaccionar, sus labios pronunciaron el mismo salmo imposible: Lux caído, fides rota. Y Esteban lo repitió como si fuera una plegaria. Cuando despertó, estaba en la iglesia, de rodillas frente al altar. Sus manos estaban cubiertas de ceniza, y sobre el mármol, con letras torcidas como arañazos, alguien había escrito las mismas palabras: Lux caído, fides rota, levántame. Esteban tembló. No sabía si confesarlo o arrancarse la lengua para no volver a repetirlo. Pero esa noche, mientras el sol caía, una campana que nadie había tocado sonó 3 veces. Y entre sus ecos, la voz regresó: arrodíllate. Esteban, ahora empieza la verdadera misa. Y contra todo lo que juraba creer, él sonrió. 4. Arrodillado ante el abismo, el padre Esteban juró no cerrar los ojos esa noche. Se quedó en la capilla, con las manos aferradas al crucifijo, rezando hasta que su voz se volvió un susurro roto. Pero a medianoche, las velas se apagaron solas. El silencio lo envolvió, y entonces, esa voz volvió a reptar por sus huesos: Esteban, arrodíllate. Esta vez no peleó. Sus rodillas cedieron sin resistencia, golpeando el mármol con un sonido seco. De pronto, el suelo bajo él comenzó a hundirse. No era piedra, era como carne viva que lo tragaba. El altar se transformó. Las columnas se torcieron como huesos fracturados. Y detrás de él, resonó un coro de murmullos, decenas de voces repitiendo el mismo salmo prohibido: Lux caído, fides rota, levántame. Esteban tembló. ¿Quiénes son?, murmuró con los labios resecos. Los que se arrodillaron antes que tú, respondió una voz femenina. Giró la cabeza, y ella estaba allí, la mujer del velo. Su silueta se recortaba contra la oscuridad, pero esta vez, sus manos rozaron su rostro, frías, demasiado reales. Si dejas de soñar,
susurró ella. El abismo vendrá por ti despierto. Y lo besó, no en los labios, en la frente. Un beso sagrado y sucio a la vez. Esteban sintió una descarga recorrerle el cuerpo, un estremecimiento que no podía llamar divino. La tierra bajo sus rodillas se abrió más, y vio algo. No fuego, no tinieblas. Manos. Cientos de manos extendidas desde la oscuridad, todas buscando lo mismo: tocarlo, arrastrarlo, convertirlo en uno de ellos. Esteban gritó, pero ningún sonido salió, y entonces la mujer le habló, suave, casi con ternura: no temas, sacerdote. Cuando te arrodilles por completo, dejarás de tener miedo. Y sin querer, bajó más. Cuando despertó, estaba en su celda, empapado de sudor, con restos de ceniza en las uñas y sangre fresca en las rodillas. Y en la pared, escrito con una caligrafía torcida, lo esperaba un mensaje: mañana no soñarás, mañana vendré. Esteban sonrió entre lágrimas. No sabía si temer o desearlo. 5. La mujer de los labios de fuego. El padre Esteban no rezó al amanecer. Por primera vez en su vida, sus manos no buscaron el rosario, sino las marcas en sus rodillas, y estaban más profundas. Aquella noche, mientras el viento golpeaba los vitrales de la iglesia, escuchó un susurro diferente. No era la voz que lo arrastraba al abismo, sino un suspiro humano. Abrió los ojos, y allí estaba ella, de pie frente al altar, con el velo cubriéndole el rostro. Pero esta vez, no era una visión. Su silueta proyectaba sombra, su respiración agitaba el aire, y el perfume dulce que lo atormentaba en sueños llenaba cada rincón de la capilla. ¿Quién eres?, balbuceó Esteban. Ella no respondió. En lugar de palabras, caminó hacia él con pasos lentos, casi litúrgicos. Sus manos se alzaron y, con una lentitud cruel, retiró el velo. El mundo se detuvo. Labios, ardientes, perfectos, no parecían carne, sino fuego hecho forma. Y cuando sonrieron, Esteban sintió como su fe se rompía un poco más. Te lo advertí, sacerdote, dijo ella, su voz como un salmo invertido. Si me deseas, te arrodillarás para siempre. Él debería haber huido, debería haber invocado el nombre de Dios, pero, en cambio, cayó de rodillas. Otra vez. Ella lo rodeó, sus dedos fríos acariciando su nuca como una bendición torcida. Luego se inclinó y sus labios, esos labios imposibles, rozaron su frente. Un fuego invisible lo atravesó de arriba a abajo. No era placer, no era dolor, era ambas cosas, al mismo tiempo. Y mientras su piel ardía, escuchó el salmo prohibido, pero esta vez en su voz. Lux caído, fides rota, levántame. Las campanas de la iglesia sonaron, aunque nadie las tocaba. Las velas se encendieron solas, todas a la vez, proyectando sombras que se movían como si estuvieran vivas. Cuando Esteban abrió los ojos, ella ya no estaba, pero en el altar, sobre el mantel blanco, había quedado una huella de labios ardientes, quemada en la tela. Y entonces, una certeza lo golpeó con la fuerza de una profecía: ella volvería, y la próxima vez, no sería solo un beso en la frente. 6. El altar que respiraba. El padre Esteban pasó el día entero frente al altar, temiendo cerrar los ojos, temiendo encontrarse de nuevo con ella. Pero el verdadero horror no comenzó en sus sueños, sino cuando estaba despierto, porque al caer la noche, el altar respiró. Al principio fue un simple temblor bajo sus manos, como el latido de un corazón oculto en la piedra. Luego, un suspiro grave salió de sus grietas, levantando el mantel sagrado como si el mármol tuviera pulmones. Esteban retrocedió, el crucifijo temblando entre sus dedos. No, no puede ser. Entonces, la voz regresó. Arrodíllate, Esteban, y no temas al milagro. Las velas de la iglesia se encendieron solas, una tras otra, bañando el templo con una luz azul imposible. Y allí,
frente al altar vivo. Ella apareció, la mujer de los labios de fuego. Ya no estaba envuelta en velo. Su rostro seguía oculto en sombras, pero sus labios ardientes iluminaban la oscuridad como una blasfemia hermosa. «Es tiempo de la verdadera misa», dijo, acercándose. «Una misa que solo se celebra de rodillas». Esteban sintió su voluntad quebrarse. No rezó, no huyó, simplemente cayó, vencido, con las rodillas contra el mármol que ahora palpitaba bajo él. La mujer sonrió. Sus dedos fríos acariciaron su mejilla, y entonces sus labios rozaron los suyos. El beso fue fuego, un fuego que no quemaba la carne, sino la fe. De pronto, el altar exhaló un soplo que apagó todas las velas a la vez. En la oscuridad, manos invisibles tocaron los hombros de Esteban, presionándolo hacia abajo. Voces desconocidas susurraban un salmo prohibido, cada palabra más pesada que la anterior. «Lux caído, fides rota, levántame». Él lo repitió sin pensarlo, y el altar, como si respondiera, dejó escapar un gemido profundo, casi humano. Cuando las velas volvieron a encenderse, Esteban estaba solo. El altar había vuelto a ser piedra fría, pero en su superficie, marcada a fuego, quedaba la huella de unas rodillas, las suyas. Y mientras el eco de esa misa maldita moría entre los muros, una risa femenina llenó la iglesia, no desde los sueños, no desde la imaginación, desde justo detrás de él. 7. Sacrificio de medianoche. El padre Esteban no recordaba en qué momento dejó de luchar. La noche llegó, y con ella, el repique de unas campanas que nadie había tocado. Sus pasos lo llevaron a la iglesia como si no tuviera voluntad propia. Allí, el altar lo esperaba, vivo. Las velas ardían con una luz azul espectral, y las sombras de los santos parecían moverse, inclinándose hacia él, como si aprobaran su rendición. Entonces, la escuchó: «Arrodíllate, Esteban, la misa comienza». Ella estaba allí, la mujer de los labios de fuego, vestida ahora con un manto negro que apenas cubría su piel. Sus ojos, ocultos bajo la penumbra, parecían arder con la misma intensidad que sus labios. Con un gesto lento, abrió los brazos, y el altar comenzó a latir, emitiendo un sonido que se confundía con el de un corazón gigante enterrado bajo la piedra. Esteban cayó de rodillas, no porque quisiera, sino porque su cuerpo ya pertenecía a esa fuerza. «Hoy aprenderás el precio de tu fe», dijo ella, inclinándose sobre él. De pronto, no estaban solos. Sombras humanas comenzaron a rodearlos, decenas de figuras arrodilladas, con los rostros vacíos. Murmuraban el salmo prohibido: «Lux caído, fides rota, levántame». Esteban repitió las palabras, su voz quebrada, sintiendo un escalofrío recorrerle la columna. Y entonces, ella lo tocó. Sus dedos fríos se deslizaron por su cuello, bajando hasta su pecho, dibujando una cruz invertida con algo que ardía, pero no era fuego. «Si sigues, no habrá regreso», le advirtió con una sonrisa imposible. Esteban cerró los ojos y siguió rezando. Las sombras estallaron en un grito de júbilo blasfemo. El altar se abrió como una herida viva, revelando un resplandor oscuro que no podía ser de este mundo. De él emergió un viento gélido, impregnado de incienso y algo más, algo que olía a pecado antiguo. Ella lo besó, y el beso no fue humano, fue un pacto. Cuando Esteban abrió los ojos, estaba solo. La iglesia estaba en silencio, el altar intacto, pero sus labios aún ardían, y en el suelo, bajo sus rodillas ensangrentadas, estaba escrito en ceniza: «La medianoche es solo el principio». 8. El beso de los ángeles caídos. El padre Esteban despertó con la lengua cubierta de ceniza. No sabía si había dormido o si aún seguía dentro de esa misa maldita. El eco del salmo prohibido seguía retumbando en sus sienes como una cadena invisible. Esa noche, mientras el pueblo dormía, regresó a la iglesia. No necesitó abrir la puerta, estaba entreabierta, como si alguien lo hubiera estado esperando.
El altar lo recibió con un soplo cálido, un latido profundo, casi maternal o depredador. Y allí estaba ella, la mujer de los labios de fuego, sentada sobre el altar, con las piernas cruzadas como una diosa blasfema. Su sonrisa no era de este mundo. Llegaste más rápido de lo que pensé, sacerdote. Esteban tragó saliva. ¿Qué eres? Ella inclinó la cabeza con un gesto casi tierno, y sus dedos recorrieron el aire hasta rozar su mejilla. Su tacto era frío, pero detrás de esa frialdad había algo que lo quemaba por dentro. Soy la respuesta a todas las oraciones que no te atreviste a pronunciar. Y entonces lo besó. No como antes. No un roce leve. Fue un beso profundo, abismal, que lo arrancó de sí mismo. Esteban sintió que el suelo se disolvía bajo sus rodillas, que el mundo giraba hacia un vacío sin fondo, y en ese vacío, los vio, ángeles caídos. Alrededor de ellos, alas ennegrecidas se agitaban como humo. No lloraban, reían. Uno de ellos, con ojos que parecían dos heridas abiertas, se inclinó hacia Esteban y susurró, al fin, otro de rodillas. El salmo prohibido llenó el aire otra vez. Las voces se mezclaron con el eco de campanas invisibles, y mientras Esteban repetía cada palabra sin resistencia, ella, la mujer de los labios de fuego, apoyó su frente en la de él y susurró, Dios no mira aquí, solo nosotros. Cuando abrió los ojos, estaba de nuevo solo, pero algo había cambiado. Las estatuas de los santos en la iglesia ya no miraban al cielo, miraban directamente a él. Y en el altar, grabada como con fuego, una frase nueva lo aguardaba. Quien besa al ángel caído, no vuelve a besar la cruz. Esteban sonrió, y esta vez, no sintió culpa. 9. Las rodillas rotas. El padre Esteban despertó en el suelo de la iglesia. No recordaba cómo había llegado allí. El alba apenas rozaba los vitrales, pero el mármol bajo sus rodillas estaba teñido de rojo. Sangre, su sangre. Intentó ponerse de pie, pero un dolor insoportable lo atravesó. Miró hacia abajo y vio la carne abierta, desgarrada por noches enteras de arrodillarse ante algo que ya no podía llamar Dios. Aún así, sonrió, porque entre el eco de su respiración quebrada, escuchó la voz. No te detengas ahora, Esteban, cada herida es una oración. Se arrastró hasta el altar. Sus manos temblaban. Sus labios murmuraban el salmo prohibido como si fuera lo único que podía mantenerlo vivo. Lux caído, fides rota, levántame. De pronto, las velas se encendieron solas. Las sombras de los santos en las paredes comenzaron a inclinarse, como si presenciaran un ritual secreto. Y entonces, la vio a ella, la mujer de los labios de fuego. Esta vez no caminó hacia él, simplemente apareció a su lado, de rodillas, como una amante y una verduga al mismo tiempo. Su perfume envolvía el aire, intoxicante. Mírate, sacerdote, susurró, rozando sus dedos helados sobre las heridas de sus rodillas. Ahora tu fe sangra como debe. Esteban cerró los ojos. Cada caricia era un azote y una bendición. La mujer sonrió, inclinándose para besar su frente con esos labios ardientes que dejaban marcas de fuego. Pronto, tus rodillas no tocarán mármol, sino cielo o abismo. Detrás de ellos, un sonido profundo retumbó en el altar. Era un latido, un corazón enterrado en piedra, y con cada golpe, la iglesia entera se estremecía. Esteban cayó hacia adelante, apoyando la frente contra el mármol manchado de sangre, mientras ella recitaba, Lux caído, fides rota, levántame. Las campanas sonaron, no las del campanario, sino unas más profundas, como si salieran desde bajo la tierra, y en ese eco, las sombras comenzaron a moverse, arrodillándose una por una, rodeando a Esteban como un coro de espectros. Cuando volvió en sí, estaba solo, pero sus rodillas ya no sentían dolor, estaban entumecidas, casi muertas, y aún así, algo dentro de él lo impulsaba a seguir bajando. En la pared del altar, grabadas con ceniza,
Lo esperaban 4 palabras. Próxima misa, medianoche. Esteban sonrió con lágrimas negras en los ojos. 10. El sueño que tocó la realidad. El padre Esteban ya no distinguía entre la vigilia y el sueño. Sus rodillas, cubiertas de costras negras, no podían sostenerlo, pero no importaba, porque cada vez que caía, el suelo parecía esperarlo. Aquella noche, mientras la iglesia dormía, las campanas repicaron sin viento, 1, 2, 3 veces, y la puerta del templo se abrió sola. Esteban entró tambaleándose, con la mirada fija en el altar, y entonces lo vio. La mujer de los labios de fuego estaba allí, pero esta vez no estaba sola. A su alrededor, decenas de figuras arrodilladas murmuraban el salmo prohibido, sus rostros cubiertos de velos, sus manos manchadas de ceniza. Ninguno de ellos respiraba. «Bienvenido, Esteban», dijo ella con esa voz que se clavaba en la piel como un beso y una herida al mismo tiempo. «Ahora verás lo que hay detrás del sueño». El altar comenzó a latir. Las paredes de la iglesia se agrietaron, dejando escapar hilos de luz negra, y de esas grietas surgieron manos translúcidas, temblorosas, que tiraron de Esteban hacia adelante, obligándolo a arrodillarse una vez más. Él no luchó. Su cuerpo se inclinó como si siempre hubiera pertenecido a ese gesto, y entonces lo sintió, una brisa helada que no era de este mundo. La mujer se inclinó, rozó su oído con sus labios ardientes y susurró: «Reza y mira». Esteban cerró los ojos y recitó el salmo: «Lux caído, fides rota, levántame». Al abrirlos, ya no estaba en la iglesia. Se encontraba en un abismo iluminado por velas flotantes, con un altar suspendido en la nada. Las figuras arrodilladas lo rodeaban, pero ahora sus velos habían caído, y sus rostros eran los de sacerdotes, monjas y ángeles rotos. Todos sonrieron al unísono. Ella tomó su mano, la colocó sobre el altar palpitante y sus labios besaron los suyos. El beso fue tan intenso que el mundo real se quebró. Cuando Esteban volvió en sí, estaba de nuevo en la iglesia, pero esta vez no estaba solo. Detrás de él, las mismas figuras del abismo se arrodillaban, sus sombras proyectadas en las paredes como si la realidad se hubiera rendido, y en el centro del altar, escrito con sangre, un nuevo mensaje lo esperaba: «Próxima misa, cuando nadie despierte». Esteban sonrió, y por primera vez, no quería despertar jamás. 11. La misa de los arrodillados. La campana sonó a medianoche, pero no fue de bronce. Fue de carne, un sonido húmedo, profundo, como el latido de un corazón enterrado bajo la iglesia. El padre Esteban entró al templo sin miedo. Sus rodillas sangraban, pero ya no dolían. En el altar, la mujer de los labios de fuego lo esperaba. No estaba sola. Cientos de figuras arrodilladas llenaban la nave, sus cuerpos inmóviles, sus cabezas inclinadas como si aguardaran una señal, sus rostros borrados, como si Dios los hubiera olvidado. Ella extendió sus manos hacia él. «Bienvenido, sacerdote. La misa comienza, y hoy no termina». Esteban cayó de rodillas sin pensar. Sus manos tocaron el suelo, y la piedra estaba caliente, como si respirara. Entonces, un murmullo surgió entre los fieles sin rostro: «Lux caído, fides rota, levántame». La mujer se acercó, inclinándose sobre él, su aliento quemándole la piel. «Mira bien, Esteban. Esto es lo que siempre quisiste, fe sin cadenas». El altar comenzó a abrirse, no como antes, no solo grietas, ahora se desgarraba, revelando un resplandor oscuro que se tragaba toda luz. De él surgieron brazos, alas ennegrecidas, rostros que alguna vez fueron santos, todos arrodillados. Esteban sintió el impulso de rezar, pero no con las palabras de siempre. La mujer lo tomó de la nuca, lo obligó a mirarla, y sus labios ardientes rozaron los suyos. «Di mi salmo», susurró ella, y él lo hizo. «Lux caído, fides rota, levántame».
Las figuras sin rostro respondieron al unísono. Y el templo tembló. El aire se llenó de ceniza. Las estatuas de los santos cayeron de sus pedestales, y, arrodilladas, comenzaron a rezar también. Esteban lloró, no de miedo, no de culpa, de entrega. La mujer sonrió, besándolo otra vez, más profundo. Mientras sus palabras lo consumían, ya no hay vuelta atrás. El altar latió una última vez, y en el eco de aquel pulso sagrado, Esteban vio algo que le robó el aliento, él mismo, de rodillas entre las sombras, sonriendo. 12. La última genuflexión. La noche cayó sobre el convento como una losa. Ninguna campana sonó, pero el padre Esteban supo que había llegado el momento. Sus rodillas, destrozadas, apenas podían sostenerlo. Aún así, avanzó hasta el altar, guiado por una fuerza que ya no era suya. La iglesia estaba llena, no de feligreses, sino de sombras, todos de rodillas, todos murmurando el mismo salmo prohibido. Lux caído, fides rota, levántame. Ella apareció entre ellos, caminando como una reina sobre un reino de condenados. Sus labios ardientes iluminaban la penumbra, y cada paso suyo hacía temblar los vitrales. Hoy, sacerdote, dijo, rozándole el rostro con sus dedos helados, tus rodillas no volverán a levantarse. Esteban sonrió. No quedaba miedo en él, solo devoción. El altar comenzó a latir como un corazón gigante. Sus grietas se abrieron y de ellas emergió una luz oscura, casi líquida, que lo bañó todo. Las figuras arrodilladas gritaron al unísono, no de dolor, sino de júbilo. Ella lo besó, y esta vez, el beso no fue fuego, fue abismo. Esteban cayó al suelo, y sus manos tocaron la piedra caliente. La iglesia desapareció. Frente a él solo quedaba un inmenso vacío lleno de velas flotantes, un altar suspendido en la nada, y miles de rodillas dobladas ante algo invisible. La voz de ella retumbó en aquel espacio imposible. Haz tu última genuflexión, Esteban, y serás mío para siempre. Y lo hizo. Con una sonrisa, bajó una última vez. Sintió como su cuerpo se rompía, como su carne dejaba de pesar, y como su fe se transformaba en algo que no tenía nombre. Cuando abrió los ojos, ya no era hombre, era rodillas contra piedra, era plegaria sin fin, era parte de la misa eterna. Al amanecer, los monjes encontraron el altar vacío. No había rastro del padre Esteban, solo 2 marcas de rodillas grabadas a fuego en el mármol y un eco que no dejaba de repetirse. Lux caído, fides rota, levántame. Y cada noche, cuando el reloj marca la medianoche, los más valientes juran escuchar el sonido de rodillas golpeando el suelo, como si alguien aún siguiera rezando allí abajo. Epílogo. Los que se arrodillan en la oscuridad. El convento quedó en silencio después de la desaparición del padre Esteban. Los monjes intentaron bendecir el altar, pero ninguna oración parecía tener efecto. El mármol seguía caliente al tacto, como si algo debajo respirara. Una noche, el joven novicio Mateo decidió quedarse después de la última misa. Su curiosidad era más fuerte que su fe. Caminó hacia el altar, con una vela temblorosa en la mano, y allí lo vio, las 2 marcas de rodillas, grabadas como heridas eternas. Padre Esteban, susurró, apenas consciente de sus propias palabras. Entonces, las campanas sonaron. No desde la torre, desde el suelo. El mármol bajo sus pies comenzó a agrietarse. Una brisa helada, impregnada de incienso y ceniza, escapó de las fisuras, y entre ese aire oscuro, una voz emergió, suave, casi paternal. Arrodíllate. Mateo. Mateo retrocedió, pero algo lo detuvo. Un coro de voces subió desde las entrañas del templo. Voces de hombres, mujeres y ángeles rotos, todas repitiendo el mismo salmo. Lux caído, fides rota, levántame. De pronto, las sombras de la iglesia se alargaron, estirándose como manos, invitándolo. Entre ellas, Mateo distinguió una figura familiar, el padre Esteban, de rodillas, sonriendo. Sus labios se movieron sin sonido, hasta que por fin Mateo lo entendió. Solo una vez. Arrodíllate una vez, y lo verás todo. El novicio tembló, dio un paso hacia el altar,
y cuando sus rodillas tocaron el mármol, la vela se apagó. En el silencio absoluto. Lo último que se escuchó fue el eco de nuevas rodillas golpeando el suelo, y el coro de los que se habían perdido para siempre en la misa eterna. Porque una vez que te arrodillas allí, nunca vuelves a levantarte.